El teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, sacándome bruscamente de mi concentración. Me limpié el sudor de la frente y salí de la clínica improvisada, donde el sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre la aldea rural. El nombre en la pantalla me hizo sentir un nudo en el estómago. Richard. Casi no contesté. Después de años lidiando con las artimañas de mi padrastro, sabía que sus llamadas rara vez traían buenas noticias, pero la curiosidad, y tal vez una débil esperanza, se impuso. «Hola», dije, manteniendo mi voz neutral. «Catherine». Su tono era demasiado alegre, exageradamente despreocupado. «Solo pensé que querrías saber que vendí la cabaña en la montaña». Me quedé helada, apretando el teléfono con más fuerza. «¿Qué hiciste?» «La vendí», repitió, como si fuera lo más normal del mundo. «No pongas esa cara de sorpresa. Es por el bien mayor. El mío, obviamente». Soltó una risa engreída que hizo que mi sangre hirviera. «Mi nombre es Catherine, y desde que tengo memoria, Richard ha sido la espina en mi costado. Mi madre se casó con él cuando yo tenía 15 años, y con su encanto y su buen humor se abrió camino rápidamente en nuestra familia. Pero debajo de esa fachada, siempre hubo un hombre que jamás dudó en anteponer sus propios intereses. La cabaña no era solo una casa de vacaciones. Era mi santuario, un lugar al que había dedicado años de esfuerzo y cuidado. Ubicada en las montañas, era donde me refugiaba después de agotadores viajes de trabajo, donde recibía amigos para largas escapadas y donde encontraba mi paz. Escuchar a Richard hablar de ella como si fuera una simple ficha de intercambio, en sus interminables tratos me llenó de furia. «No tenías derecho», dije con la voz temblorosa. «Esa cabaña no era tuya para vender». «Relájate», respondió con desdén. «He estado manejando las cosas aquí mientras tú andas por el mundo jugando a salvarlo. Además, ¿cuál es el punto de aferrarte a algo que casi nunca usas? Fue una manera fácil de saldar mis deudas. Me lo agradecerás después». «Te lo agradeceré cuando el infierno se congele», espeté, colgando antes de que pudiera responder. Comencé a caminar de un lado a otro, tratando de calmar la tormenta de emociones que me consumía. La audacia de Richard no tenía límites, pero esta vez había cruzado una línea. Lo que él no sabía, y lo que yo planeaba mantener en secreto por ahora, era que la cabaña no era completamente mía para vender. Mi mejor amiga, Laura, era copropietaria, y el acuerdo legal que habíamos establecido años atrás exigía la firma de ambas para cualquier venta. Esto no había terminado. Me senté en el borde de mi catre, mirando el teléfono en mi mano como si pudiera prenderse fuego en cualquier momento. Mi mente trabajaba a toda velocidad, reproduciendo una y otra vez el tono engreído de Richard. ¿Cómo podía creer que esto estaba bien? Había vendido algo profundamente personal para mí como si fuera un simple objeto de intercambio, algo que podía negociar para su propio beneficio. La cabaña no era solo una propiedad, era un salvavidas. Pasé mis veranos de infancia allí, persiguiendo luciérnagas y explorando las montañas con mi madre antes de que se casara de nuevo. Después de su muerte, se convirtió en mi ancla, lo único estable en mi vida cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Richard, por supuesto, nunca tuvo ese apego emocional. Para él, no era más que otro recurso que explotar, como tantas otras cosas con las que había interferido antes. Pero esto no era un simple favor o una molestia pasajera. Esto era mi hogar. Presioné el nombre de Laura en mis contactos y esperé a que contestara. «¿Cathy? ¿Qué pasa?» Su voz sonaba animada. «Richard vendió la cabaña», solté, sin poder contener la rabia en mi voz. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «¿Qué?» «Aparentemente necesitaba dinero para pagar unas deudas de juego», dije con amargura. «Cree que puede hacer lo que quiera, pero sé que nuestro acuerdo de copropiedad hace eso imposible. No tiene autoridad para venderla sin tu consentimiento». Laura dejó escapar un silbido bajo.
¿De verdad pensó que podía salirse con la suya? Ese hombre no tiene vergüenza. Ninguna. Coincidí. Voy a necesitar tu ayuda para arreglar esto. Terminaré mi asignación de voluntariado y regresaré a casa lo antes posible. ¿Puedes revisar los documentos legales mientras tanto? Quiero estar lista para contraatacar en cuanto vuelva. Por supuesto. Su voz sonaba firme. Nos encargaremos de esto juntas. Al colgar, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Richard pensaba que me había superado, que la distancia me impediría hacer algo sobre su traición, pero no tenía idea de con quién estaba tratando. Yo ya no era la adolescente asustada que solía dejarse avasallar por él. Ahora era una adulta con recursos, aliados y un sólido conocimiento de la ley. Si creía que esto había terminado, estaba a punto de recibir un duro despertar. Los siguientes días pasaron en un borrón mientras terminaba mi asignación de voluntariado, tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero por más ocupada que me mantuviera, la traición de Richard se cernía sobre mí como una sombra persistente. No podía sacarme de la cabeza la imagen de él, satisfecho consigo mismo, creyendo que había saldado sus deudas a mi costa. Tarde en la noche, me senté con mi diario, algo que siempre llevaba conmigo en mis viajes. Escribir me ayudaba a ordenar mis pensamientos, y ahora más que nunca necesitaba claridad. Mientras garabateaba con furia, los recuerdos comenzaron a inundarme. La primera vez que visité la cabaña con mi madre, las horas que pasé restaurándola, con Laura, las noches silenciosas junto a la chimenea, cuando el mundo parecía detenerse. Esto no era solo un edificio, era una parte de mí, y Richard pensó que podía venderlo como si fuera una simple ficha de póker. No, esta vez no. Laura llamó de nuevo al día siguiente. Su tono era directo y decidido. Revisé el acuerdo de copropiedad. Dijo: tenías razón. No tenía la autoridad para vender sin mi consentimiento. La venta es inválida. Un alivio recorrió mi cuerpo, pero fue rápidamente reemplazado por ira. ¿Sabemos a quién se la vendió? Aún no, respondió Laura. Pero revisé los registros del condado y no hay ninguna transferencia oficial de propiedad. Parece que intentó hacerlo por debajo de la mesa. Eso sonaba exactamente a Richard, siempre buscando atajos, siempre creyendo que podía burlar el sistema. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté. Bueno, podemos confrontarlo directamente, dijo Laura, o podemos dejar que el proceso legal se encargue. De cualquier manera, tenemos la ventaja. No tiene ningún respaldo legal. Solté un suspiro que no me había dado cuenta, de que estaba conteniendo. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Te las arreglarías, respondió con calidez. Pero siempre voy a estar aquí para apoyarte. Al colgar, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Terminaría mi trabajo. Aquí, regresaría a casa y enfrentaría a Richard cara a cara. No iba a gritar ni a perder los estribos. Eso era justo lo que él esperaba. No, tomaría otro enfoque. Usaría la única cosa que Richard siempre subestimaba: mi capacidad para pensar con anticipación. Él creía que había ganado. Pero cuando terminara con esto, se daría cuenta de que me había subestimado por última vez. Cuando finalmente llegué a casa, lo primero que noté fue el silencio. La cabaña siempre me recibía con una sensación de paz, pero ahora ese silencio se sentía ominoso. Mis plantas estaban ligeramente marchitas, el correo se había acumulado junto a la puerta, y la nevera estaba prácticamente vacía. Dejé mis maletas en el suelo y exhalé, sintiendo el peso de lo que tenía que hacer asentarse sobre mis hombros. Antes de que pudiera siquiera desempacar, mi teléfono vibró. Era Richard. Por un momento, consideré dejar que la llamada se fuera al buzón de voz, pero luego cambié de opinión. Era hora de enfrentarlo. Vaya, vaya, si no es mi hijastra trotamundos, dijo, su voz empapada de falsa alegría. Finalmente de vuelta a la realidad, ¿eh? ¿Qué quieres, Richard?, pregunté, yendo directo al grano. Solo quería ver cómo estabas.
Su tono era altanero. Asegurarme de que no estuvieras demasiado molesta por lo de la cabaña. Quiero decir, ya está hecho, así que no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Mi mandíbula se tensó. Qué curioso que digas eso, respondí, manteniendo la calma en mi tono. Porque, hasta donde sé, la cabaña no se ha ido a ningún lado. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Laura y yo revisamos los registros de propiedad, continué. La venta no se concretó. No puedes vender lo que no te pertenece. La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para hacerme saber que había dado en el clavo. Eso es ridículo, dijo finalmente, su voz más tensa. El comprador pagó en efectivo y el papeleo está en orden. Ya está hecho. No, no lo está, repliqué. Laura y yo somos copropietarias, ¿recuerdas? Sin su consentimiento, la venta es inválida. Legalmente, la cabaña sigue siendo nuestra. Su risa fue áspera. ¿Te crees tan lista? ¿No? Siempre jugando a ser la hija perfecta, siempre tratando de controlarlo todo. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí, Catherine. Hice lo que tenía que hacer. Me robaste, dije con frialdad, y esperas que sienta lástima por ti. Has tomado tus decisiones, Richard, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. La conversación terminó abruptamente cuando me colgó, dejándome de pie con el teléfono en la mano, temblando con una mezcla de furia y triunfo. Durante años, había dejado que Richard manipulara las situaciones, me hiciera sentir culpable y se aprovechara de mi paciencia, pero eso se acabó. No solo estaba defendiendo la cabaña, estaba recuperando mis límites, mi voz y mi paz mental. La mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, revisando los documentos que Laura me había enviado. El acuerdo de copropiedad era absolutamente claro. Ninguna de las dos podía vender la cabaña sin el consentimiento, por escrito de la otra. Las acciones de Richard no solo eran poco éticas, eran completamente ilegales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, ahí estaba. Richard, con su típica expresión de suficiencia. ¿Te importa si paso?, preguntó, aunque no esperó respuesta antes de entrar. Crucé los brazos, observando cómo se acomodaba en una de mis sillas como si estuviera en su propia casa. ¿Qué quieres, Richard? Mira, Catherine, comenzó, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. Sé que estás molesta, pero tienes que entender mi situación. Estaba desesperado. Las personas a las que debía dinero no eran precisamente pacientes. Levanté una ceja. ¿Y pensaste que robar mi propiedad era la solución? Tomarla prestada. Corrigió, como si eso lo hiciera mejor. Iba a recuperar el dinero. Cuando mi suerte cambiara, te habría pagado hasta el último centavo. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Tu suerte? Eso es en lo que confías, Richard. Llevas apostando dinero desde que te conozco, y nunca ha salido bien. ¿Por qué esta vez sería diferente? Se removió incómodo en su asiento, pero recuperó rápidamente su falsa confianza. Estás exagerando. Es solo una cabaña. Ni siquiera pasas tanto tiempo ahí. ¿Por qué no dejar que alguien más la aproveche? Porque es mía, espeté. Porque es mi hogar. No tienes derecho a decidir qué valoro ni qué hago con mi propiedad. Y, para que lo sepas, Laura la valora tanto como yo. Tu pequeña venta es inválida, y lo sabes. Su rostro se ensombreció, y por un instante vi un destello de algo que parecía miedo. No irías realmente con las autoridades, ¿verdad? No arruinarías a tu propio padrastro así. Me incliné hacia adelante, sosteniéndole la mirada. Inténtalo. Por primera vez, Richard no tuvo una respuesta ingeniosa. Se puso de pie, murmuró algo entre dientes y salió dando un portazo. Me dejé caer en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. El enfrentamiento me había dejado sacudida, pero también sentí una chispa de satisfacción. Richard estaba
empezando a darse cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionaban conmigo. Esto no era solo sobre la cabaña. Se trataba de enfrentar a alguien que se había aprovechado de mí durante demasiado tiempo. Después de la salida dramática de Richard, llamé a Laura para ponerla al tanto. Vino a mi casa, dije, caminando de un lado a otro en la sala. Intentó venderme una historia de lástima sobre cómo tomó prestada la cabaña para pagar sus deudas. Laura soltó una risa incrédula al otro lado de la línea. ¿Tomó prestada? ¿Se escucha a sí mismo cuando habla? ¿Y qué le dijiste? Le dije que la venta era inválida y que si seguía insistiendo, iría a las autoridades. Respondí. Eso pareció afectarlo un poco, pero conociendo a Richard, seguro ya está tramando su siguiente jugada. Que trame lo que quiera, dijo Laura con firmeza. Nosotras tenemos la ley de nuestro lado. Ya contacté a un abogado para que nos ayude a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Si intenta involucrar al comprador otra vez, tendremos un rastro legal que lo frenará. Asentí, dejando que sus palabras me tranquilizaran. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Las arreglarías, respondió con seguridad. Pero estamos juntas en esto. Durante los siguientes días, me concentré en reunir toda la evidencia posible. Documenté el acuerdo de copropiedad. Recopilé capturas de pantalla de los mensajes de texto que Richard había enviado sobre la venta e incluso rastreé a la agente inmobiliaria que había estado involucrada. Cuando la contacté, su voz sonaba tensa. «Mira, yo no sabía toda la situación», dijo rápidamente. «Richard me dijo que tenía permiso para vender. Si hubiera sabido que la cabaña tenía una copropietaria, jamás me habría metido en el trato». «Bueno, ahora lo sabes», respondí, manteniendo mi tono sereno. «No quiero arrastrarte a esto, pero necesito tu cooperación. ¿Puedes confirmar que Richard firmó los documentos solo?» «Sí», admitió. «El comprador aún no ha pagado en su totalidad porque marqué la transacción como sospechosa. Puedo proporcionarte los documentos si los necesitas. Eso sería de gran ayuda», dije, anotando su información. Al colgar, sentí una renovada determinación. Richard había apostado a que yo sería demasiado pasiva o demasiado distante para defenderme, pero estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Esa noche, Laura llamó con más buenas noticias. «La carta está lista», dijo. «La enviaremos mañana a primera hora, y si intenta algo más, escalaremos la situación». «Perfecto», respondí, dejando que una pequeña sonrisa se asomara en mi rostro. Por primera vez en semanas, sentí que estaba recuperando el control de la situación. Richard pensó que podía aplastarme, pero estaba a punto de darse cuenta de que no sería tan fácil derrotarme. A la mañana siguiente, Laura y yo finalizamos la carta de cese y desistimiento y se la enviamos a Richard. El lenguaje era claro e inquebrantable. Cualquier intento adicional de reclamar la propiedad de la cabaña o de involucrar al comprador resultaría en acciones legales inmediatas. Pude imaginar su reacción al recibirla. Probablemente una mezcla de indignación e incredulidad. Durante años, se había salido con la suya manipulando e intimidando a la gente para someterla, pero esta vez se encontraba ante un muro que no podría derribar con su encanto. Más tarde ese día, la agente inmobiliaria me envió la documentación que había prometido. Ver la firma de Richard en el acuerdo de venta fraudulento me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo reafirmó mi determinación. No solo había cruzado un límite, lo había destruido por completo. Esa noche recibí una llamada del detective Miller, un oficial local con el que Laura había contactado para ayudar en el caso. «Señorita Daniels», comenzó, con un tono profesional. «He revisado los documentos que usted y la señorita Langley proporcionaron. Está claro que la venta no estaba autorizada. Basándonos en la evidencia, podemos proceder con una investigación formal si así lo desea». «Sí», respondí sin dudar. «Quiero seguir adelante con esto». El detective Miller continuó. «Empezaremos por contactar al comprador y explicarle la situación.
Si Richard sigue interfiriendo, escalaremos el caso a cargos criminales por fraude y tergiversación. Gracias, detective, dije. Avíseme si necesita algo más de mi parte. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Las ruedas estaban en marcha ahora, y no había vuelta atrás. Al día siguiente, Richard llamó. Su voz estaba cargada de ira, pero debajo de ella percibí una nota de desesperación. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Catherine?, espetó. Estás arruinándolo todo. No, Richard, respondí con calma. Estoy protegiendo lo que es mío. Tú te lo buscaste. Siempre has sido tan desagradecida, soltó con veneno. Yo intervine cuando tu madre no podía manejar las cosas, ¿y así es como me lo pagas? No pude evitar soltar una risa amarga. Tú no interviniste, Richard. Te apoderaste de todo. Manipulaste, mentiste y usaste a las personas para obtener lo que querías. Y ahora estás pagando el precio. Intentó discutir, pero lo interrumpí. Esta conversación ha terminado. Si tienes algo más que decir, háblalo. Con mi abogado. Colgué y me recosté en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Los días en los que Richard me controlaba habían terminado, y por primera vez yo tenía el control. 2 días después, el detective Miller me llamó con una actualización. Señorita Daniels, hemos hablado con el comprador y han aceptado detener la transacción. No estaban al tanto del acuerdo de Midnight copropiedad y están dispuestos a cooperar con la investigación. Un alivio recorrió todo mi cuerpo. Eso es una gran noticia. ¿Eso significa que la venta está oficialmente anulada? Sí, confirmó. La cabaña sigue bajo la propiedad de usted y la señorita Langley. Sin embargo, debemos mantener el caso abierto para abordar las acciones fraudulentas de su padrastro. ¿Desea presentar cargos? Dudé solo por un momento. Sí, dije con firmeza. Quiero que rinda cuentas. Entendido, dijo el detective Miller. Procederemos en consecuencia. Eso sería de gran ayuda, dije, anotando su información. Al colgar, dejé escapar un suspiro profundo. Por primera vez en semanas, sentí que la calma regresaba. La cabaña estaba a salvo, y los planes de Richard se estaban desmoronando. Esa tarde, llamé a Laura para compartir la noticia. La venta está oficialmente anulada, le dije. El comprador se ha retirado, y la cabaña vuelve a ser nuestra. Eso es una gran victoria, exclamó Laura. Su emoción era evidente. ¿Pero qué pasará con Richard? La policía sigue adelante con la investigación, expliqué. No va a salirse con la suya esta vez. Bien, respondió con firmeza. Ya era hora de que alguien le hiciera frente. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que colgamos. Durante años, había dejado que Richard se saliera con la suya. Con sus manipulaciones, su sentido de derecho, su total falta de respeto por los límites. Pero esta vez me había defendido, y se sentía como un punto de inflexión, no solo en esta situación, sino en la forma en que enfrentaba todo en mi vida. Esa noche, fui a la cabaña por primera vez desde que volví a casa. Al entrar, una oleada de emoción me envolvió. El olor de la madera, el crujido familiar del suelo bajo mis pies. Todo me recordaba por qué este lugar significaba tanto para mí. Me senté junto a la chimenea, dejando que la tranquilidad de las montañas me envolviera. Este era mi refugio, el lugar donde había construido recuerdos, celebrado momentos importantes y encontrado paz en medio del caos de la vida, y seguía siendo mío, a pesar de Richard. Por primera vez me permití sonreír. No solo estaba recuperando una propiedad, estaba recuperando una parte de mí misma. Una semana después, el detective Miller me llamó con la actualización final. Señorita Daniels, quería informarle que su padrastro ha sido formalmente acusado de tergiversación fraudulenta e intento de robo de propiedad. Tendrá que comparecer ante el tribunal, y basándonos en la evidencia que hemos reunido, el caso en su contra es sólido.
Escuchar esas palabras me provocó una mezcla de emociones, alivio, reivindicación e incluso un atisbo de tristeza. Gracias por todo, detective, dije con sinceridad. Ha manejado esta situación con mucha fortaleza, respondió. No es fácil enfrentarse a la familia, pero hizo lo correcto. Después de la llamada, me quedé sentada en silencio por un rato, procesando el peso de todo lo que había sucedido. Richard había sido una constante en mi vida durante años, aunque una presencia tóxica, y ahora, finalmente, estaba libre de sus manipulaciones. Al día siguiente, Laura y yo nos encontramos en la cabaña. Trajo una botella de vino para celebrar y nos sentamos en el porche, contemplando las montañas mientras el aire fresco nos traía el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Por nosotras, dijo levantando su copa, y por no dejar que nadie nos pisotee. Choqué mi copa con la suya, riendo suavemente. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto había aprendido de todo esto. Había pasado tanto tiempo evitando conflictos, tratando de mantener la paz, especialmente con Richard, pero esta vez me había mantenido firme, y eso lo cambió todo. No solo en mi relación con él, sino en la manera en que me veía a mí misma. ¿Sabes?, dijo Laura, sacándome de mis pensamientos. Esta cabaña siempre ha sido más que una propiedad. Es un símbolo de todo lo que hemos construido, de todo por lo que hemos trabajado. No dejes que nadie te la quite otra vez. Sus palabras me llegaron al alma. La cabaña no era solo una casa en las montañas, era un reflejo de mi independencia, de mi resiliencia y de mi determinación para proteger lo que más me importaba. Esa noche, mientras me sentaba junto a la chimenea, sentí una paz que no había conocido en años. La traición de Richard me había puesto a prueba de formas que nunca imaginé, pero también me había demostrado lo fuerte que podía ser. La cabaña estaba a salvo, mis límites estaban bien definidos, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de mi vida. En las semanas que siguieron, la vida comenzó a encontrar su nuevo ritmo. La cabaña, que había sido el campo de batalla de la avaricia de Richard, volvió a ser mi refugio. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento entre los árboles, me recordaba lo que había luchado por proteger. No volví a saber mucho de Richard después de que se presentaron los cargos. Mi madre llamó una vez, con un tono vacilante. «¿Sabes cómo es él, Catherine?», dijo, con su habitual intento de justificarlo. Pero, esta vez, su defensa sonó vacía. «Lo sé», respondí con calma, y por eso hice lo que tenía que hacer. No discutió. Por primera vez, no intentó hacerme sentir culpable ni suplicó por reconciliación. Solo dejó escapar un suspiro antes de decir: «Espero que encuentres paz». «Ya la encontré», respondí, y esta vez era verdad. Durante los siguientes fines de semana, Laura y yo trabajamos en pequeñas renovaciones en la cabaña. Pintamos el porche, parchamos el techo y plantamos algunas flores silvestres en los bordes del terreno. Con cada clavo que martillábamos y cada pincelada que dábamos, sentí que no solo estaba restaurando un espacio, sino también una parte de mí misma. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el porche, Laura me miró con curiosidad. «Y ahora, Cathy, ¿qué sigue para ti? Recuperaste la cabaña, enfrentaste a Richard. ¿Cuál es el próximo gran paso?» Pensé en su pregunta por un momento, y la respuesta llegó con sorprendente claridad. «Voy a seguir haciendo lo que amo», dije. «Viajar, hacer voluntariado, vivir mi vida en mis propios términos. Pero esta vez, no voy a dejar que nadie más dicte cómo la vivo». Ella sonrió y alzó su copa para brindar por eso. A medida que pasaban los días, me encontré reflexionando más sobre todo lo que había aprendido de esta experiencia. No se trataba solo de la cabaña o de Richard. Se trataba de darme cuenta de mi propia fortaleza. Durante años,
Había permitido que su comportamiento dictara cuánto podía empujar mis propios límites, cuánto estaba dispuesta a tolerar. Pero ahora sabía que era capaz de marcar mis propios límites y hacerlos respetar, sin importar lo incómodo que eso hiciera sentir a los demás. La cabaña se convirtió en un símbolo de ese crecimiento, un recordatorio de que no tenía que sacrificar mi paz ni mis valores por la comodidad de nadie más. Una noche, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, me quedé de pie en el porche, respirando el aire fresco impregnado con el aroma a pino. Por primera vez en años, me sentí realmente en casa, no solo en la cabaña, sino en mi propia vida.